Hoy vamos a tener la conferencia número 383, primera parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Primera parte porque habrá como mínimo tres partes. Y vamos a hacerlo de un modo distinto. Vamos a poner primero algunas noticias que no siempre poníamos al inicio. ¿Y por qué? Porque la última de estas partes tendrá que ver especialmente con Isaías, Daniel, Apocalipsis. Pero eso en su momento. Y va a ser, de hecho, esta primera, la segunda y la tercera parte, lo que va a servir para tener el coloquio este sábado. Una vez más, ya sabéis, al final de esos coloquios se da acceso a que las personas puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. Vamos a empezar. Vamos a dar inicio precisamente con este apartado, accidentes. Vamos a ver prácticamente ahora todo seguido lo que tiene que ver con esa sección que dedicamos a las desgracias que están aconteciendo en este mundo por diversos tipos de cuestiones. Pero que ya sabéis que estaba profetizado que todo esto iría en aumento al fin del tiempo. Y esto tendrá una relación con la cita que pondremos al final precisamente de esta conferencia. No, como siempre decir, pongo todas las noticias de este tipo, porque sería un no acabar nunca. Ponemos lo más significativo. Sobre accidentes. Al menos 17 muertos en accidente de tránsito en Egipto. Al menos 7 muertos tras caer un autobús por un barranco en Guatemala. Volcadura de camioneta dejó 13 personas fallecidas en Lagos de Moreno, Jalisco. Al menos 11 muertos y 18 heridos en Bolivia al caer autobús por un barranco de más de 200 metros. 9 muertos tras un accidente de tránsito en Nevada. Brutal accidente en Valencia con 5 muertos en la A7. Un accidente de tránsito en México deja 15 heridos y 8 muertos, entre ellos 2 niños. Y esto en un momento, ya lo veis, en pocos días. Más desgracias. Una veintena de turistas mueren al quedar atrapados por la nieve en Pakistán. Aumentan a 10 los muertos en Brasil al desprenderse una enorme roca sobre unos barcos. Y aquí veis las imágenes. Desde luego es escalofriante, realmente escalofriante. Playas negras, aves muertas y críticas a Repsol tras el derrame de crudo en Perú, el peor de los últimos tiempos. Y la que se ha liado con todo esto, Tragedia en la Copa de África, al menos 8 muertos y 38 heridos por una avalancha en el partido de Camerún contra Comoras. Mueren electrocutadas 26 personas al descolgarse un cable de alta tensión en un mercado de Kinshasa. Naufragio. Buscan a 39 personas desaparecidas tras un naufragio en la costa de Florida. Migrantes. Turquía denuncia que 12 migrantes murieron por congelación tras ser expulsados por Grecia. Bueno, los griegos dicen que no fue exactamente así, pero los muertos ahí están. Incendios. Al menos 19 muertos en un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx. Tragedia en una residencia de ancianos de Valencia. 6 muertos y 15 heridos, 3 de ellos graves por un incendio. Un incendio deja al menos 17 muertos en un club nocturno de la capital de Camerún. 19 muertos en el incendio de un club nocturno tras un enfrentamiento de 2 tribus en Indonesia. Ya veis, seguidos, pim pam. Terremotos. Al menos 9 heridos y deslizamientos de piedras tras un sismo de magnitud 5,6 cerca de Lima. El sismo de magnitud 6,8 en la Amazonía peruana deja al menos 60 damnificados. Lluvias e inundaciones.
Las impresionantes inundaciones en Brasil dejan ya 24 muertos. Tsunami. Un tsunami causado por la erupción de un volcán submarino provoca evacuaciones masivas en Tonga. Y vaya imágenes las que se produjeron. Vamos a ver el vídeo precisamente de esa erupción. Muy rápida, la imagen, pero ya veis, brutal lo que se ve. Y ahora vamos a ver otro vídeo del tsunami causado por la erupción de ese volcán submarino. Ya habéis visto desde 3 tomas distintas. Qué imágenes, ¿eh? Realmente lo que puede llegar a causar esto. 2 personas fallecen y las calles quedan inundadas en Perú tras la erupción del volcán en Tonga. Ya veis, y a qué distancia está una cosa de la otra, ¿eh? Tornados. Tornados destruyen decenas de casas y dejan a más de 15.000 personas sin electricidad en Florida, con 4 heridos. Tormenta invernal. 2 muertos, decenas de miles sin electricidad y vuelos cancelados por la tormenta invernal en Estados Unidos. Tormenta tropical. Fijaos, de un lado a otro. La tormenta tropical Ana causa decenas de muertos, miles de damnificados y grandes estragos en la costa oriental de África. Hasta el viernes se habían registrado un total de 77 muertes y más de 300.000 personas desplazadas. Esto era noticia para el 30 de enero. Temporal. Vamos a ver un vídeo del temporal Malik que deja al menos 4 fallecidos en el noreste de Europa. En fin, ya estáis viendo qué cantidad de cosas en tan poco tiempo, ¿eh? Aluvión. Ascienden a 24 los muertos por el aluvión en Ecuador, mientras 12 personas permanecen desaparecidas. Avalanchas. 9 muertos por avalanchas en los Alpes austríacos en los últimos 2 días. 3 alpinistas muertos por una avalancha en Grecia. Ciclón. El ciclón tropical Batsirai deja al menos 20 muertos a su paso por Madagascar. Casi nada, ¿eh? Y ya os digo que no os lo he puesto todo. Vaya. Y en unos cuantos días. Ahora, apartado para pestes. Alemania da un paso más hacia la vacunación obligatoria contra la COVID. Fijaos, mientras en algunos países se empiezan a levantar restricciones, en otros lugares ya veis a qué punto se está llegando. Biden pide una censura más estricta del contenido de COVID-19. El presidente insta a las plataformas de redes sociales y medios de comunicación a lidiar con la información errónea y la desinformación. Y ya sabéis que a veces es curioso porque cosas que se decían que eran desinformación han terminado dándose por aceptadas. Pero, ¿qué se pide? Que haya este tipo de censura aún más estricta. Evidentemente que hay noticias que no son ciertas, pero otras sí. Y al final, si no se mantiene una cierta línea, ya sabéis lo que va a pasar. Y vamos a ver que no es el único que dice esto, ¿eh? Vais a ver quién más dice esto. Y os va a recordar algo que presentamos en la conferencia de ayer de Preparando el Gobierno Mundial. Estudio de vacuna israelí encuentra que las personas siguen contrayendo Omicron después de 4 dosis. Vaya. Bill Gates advierte sobre pandemias futuras y potencialmente peores que la del COVID-19. Gates instó a los gobiernos más ricos a invertir en la investigación de vacunas y en acrecentar su capacidad de rápida producción a fin de prepararse para mitigar el próximo brote mundial. Ya avisan. Italia cerca a los antivacunas que solo pueden comprar bienes esenciales. Prácticamente nada más. Austria aprueba multas de hasta 3.600 euros por no vacunarse. Y ya se implementa, ¿eh? Dinamarca elimina todas las restricciones y se convierte en el primer país en decretar el fin de la pandemia. Vaya contraste entre un lugar y otro. Y mira por dónde, ¿eh? ¿Os acordáis de lo que os acabo de decir? Pues papa a comunicadores, o sea, a medios informativos, en definitiva. Combatan las noticias falsas de la pandemia buscando la verdad. ¿Y quién ha dicho lo mismo hace un rato hemos visto? Biden. ¿Os recuerda lo que presentamos ayer en Preparando el Gobierno Mundial? Que irían de la mano Vaticano y Estados Unidos. Pues ahí los tenéis una vez más. Dirigiéndose al Consorcio Internacional de Medios de Comunicación Católicos, el Papa Francisco exhortó a reflexionar sobre el estilo de los comunicadores cristianos en relación a determinadas cuestiones de la pandemia del COVID-19 y las vacunas. Ante la difusión de noticias falsas, el Santo Padre pidió buscar siempre la verdad, combatiendo la mentira, pero nunca estando en contra de las personas, sino respetando y construyendo puentes.
Y dale con los puentes, ¿eh? Bien, pues aquí tenéis todo lo que llego a decir por si os interesa parar imágenes y verlo, pero en definitiva el resumen es el del titular. Bueno, pues nada, sigamos. Bruselas propone extender el uso del pasaporte COVID hasta junio de 2023. La Comisión Europea cree que es una medida efectiva para garantizar los viajes seguros dentro de la Unión Europea. Por tanto, probablemente esto durará hasta entonces. Como mínimo, veremos. Justin Trudeau desestimó usar a militares para aplacar protesta de oposición a la vacunación obligatoria contra el COVID-19 de camioneros en Canadá. Ya sabéis que están colapsando algunas ciudades de Canadá los camioneros y que mucha gente se adhiere a ellos. ¿Y todo esto por qué? Porque no quieren vacunarse, tienen que pasar la frontera entre Canadá y Estados Unidos y les obligan a ello. Y se está liando una importante. Mientras tanto dicen que no quieren que participen en esto frenándolo los militares, pero están pidiendo más presencia policial llevada desde otros lugares para que esto se solucione. Vaya tensión, ¿eh? COVID-19, vacunación obligatoria contra el coronavirus se vuelve realidad en Austria. Hasta la fecha la tasa de vacunación no ha avanzado mucho en Austria, se mantiene a un nivel más bajo que los de Francia o España. Bien, este es el panorama que estamos teniendo aún sobre el tema COVID-19. Y ahora damos un pequeño salto a como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, los días de Lot, que ya sabéis qué panorama había en ese entonces y cómo eso se iba a repetir al fin del tiempo y que a lo bueno malo y a lo malo bueno, etcétera, etcétera. Liberan a 65 niños de los horrores de la mayor red de pedofilia de Alemania. El juicio ha dejado establecido que un reconocido chef y empresario que violaba regularmente a su única hija era la figura central del complejo de abusos de Bergisch Gladbach, en el que estaban implicados cientos de sospechosos. Ya veis que de estas noticias van surgiendo cada 2 por 3. Y Francia aprueba una ley que prohíbe las terapias de conversión para personas LGBT+. Bueno, y así se va avanzando, cómo no, paso a paso, hasta el punto de esto. Exministra podría ir a prisión por tuitear frase de la Biblia sobre la homosexualidad. Y así está yendo el panorama. ¿Os extraña que al final no tengamos Biblias? ¿Por qué? Porque las Biblias dicen cosas que no gustan al panorama que se está estableciendo hoy en día. Y en consecuencia, lo lógico es que se quiten para que digan que no haya interpretaciones malas de los textos o bien que eso era para antaño y no para ahora. En fin, ya sabemos que precisamente esto era muy para ahora, precisamente para los tiempos del fin, lo que dice la Biblia al respecto. Pero ya veis, si se tuitaba un texto bíblico, se podía llegar hasta esto, a poder ir a prisión. Bueno, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y mientras todo se va acelerando, porque queda realmente poco tiempo para el regreso de Cristo, ahora un apartado para noticias de Latinoamérica. Y vaya panorama también. Empezamos por Brasil con esto. Brasil tendrá una imagen de Jesús más grande que el Cristo Redentor. Sí, sí, ya veis aquí una imagen al respecto, enorme. Pues vamos a verlo en vídeo. Ignoro si ya ha sido inaugurada, decían que para finales de 2021, ya estamos en 2022, y ya veis para qué se iba a hacer. Pues para que, en definitiva, hubiese más devoción, pero también turismo, negocio. 43 metros de altura, 5 más que el otro tan famoso que está también en Brasil. En fin, una vez más, cómo no, todo esto, ya sabéis, ¿lo pide el Señor que se haga? No, pero lo hacen. México. Abandonan 9 cadáveres semidesnudos en una carretera del estado mexicano de Veracruz. Alza de violencia en Michoacán, un tiroteo y 5 muertos en un día. Al menos 8 muertos en una reyerta en una cárcel del oeste de México. Al menos 5 muertos y un herido tras un enfrentamiento entre civiles armados que además atacaron a balazos a policías en el sur de México. Un ataque armado deja 7 muertos y 3 heridos en el estado mexicano de Michoacán. Al menos 6 muertos, entre ellos 2 menores, y 2 heridos deja un ataque armado contra una familia en el estado mexicano de Guanajuato. Hallan 16 cuerpos sin vida en el estado mexicano de Zacatecas. Yo no sé aún cómo hay mexicanos,
porque con la de muertes prácticamente a diario que hay, es impresionante. Desde luego es un país donde lo profetizado a nivel general de lo que iba a pasar a nivel mundial se concentra, y de qué modo, ¿eh? Y ya sabéis, todo esto mucho que tiene que ver con tráfico de droga, entre otras cosas, con todo lo que conlleva, asociado. Noticia para Colombia: una nueva masacre sacude Colombia, triple homicidio en el departamento de Casanare. Sí, allí también, cómo no. Matan a otro líder social en Colombia y aumenta a 20 el número de activistas asesinados en lo que va de 2022, casi nada. 3 hermanos campesinos fueron asesinados en Colombia y el número de masacres asciende a 18 en 2022. Y esto sin hablar de la situación y de tensión con Venezuela, Bien, pero ahora mirad, Rusia, ¿cómo? Rusia, si estamos hablando de Latinoamérica, sí, por esto, mirad qué asociación. Rusia promete reforzar lazos con Cuba, Nicaragua y Venezuela, incluyendo el ámbito militar. Bien, una vez más, recordad ese informe que decía que en 2025 habría guerra en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Porque se pelearían 2 familias entre ellos? No, porque allí tiene la mano puesta Estados Unidos y sus aliados, y Rusia y China con los suyos. Y se están dividiendo los países, y se están dividiendo ¿el qué? El mercado impresionante que tiene de recursos también Latinoamérica. Y además, como esto está cerca, todo relativamente, de Estados Unidos, pues ¿qué sucede? Que interesa también que Rusia y China pongan su mano. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos con sus aliados, cercando Rusia. Qué interesante cómo el panorama se está moviendo. Lo triste es que, claro, se ve muy interesante seguirlo, pero todo esto ya sabéis lo que va a implicar, ¿verdad? Argentina, al menos 17 muertos y más de 50 hospitalizados por consumir cocaína adulterada. Y también, cómo no, el tema de droga, bandas rivales, dicen, etcétera. Pero mirad también esto: Alberto Fernández llega a Moscú para abordar con Putin las perspectivas de cooperación entre Argentina y Rusia. En el marco de su gira oficial, el presidente argentino también tiene previsto viajar a China a invitación especial del presidente del país asiático, Xi Jinping. ¿Os dais cuenta? Se está partiendo Latinoamérica para un bando o para otro, y esto traerá sus consecuencias, evidentemente. Nosotros terminamos aquí toda esta serie de noticias que la verdad es que no sé si había alguna de positiva por algún lado, pero que realmente nos muestran algo que ya escribió Ellen White en esos años, que aparece en Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, y que profetizó lo siguiente, inspirada por el Señor. Carta 258 de 1907. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Y ahora estamos en 2022, y lo que antes pasaba se ha ido aumentando tal como estaba profetizado. Y que verdaderamente ya acontece esto que ya pasaba en su tiempo, que se están viendo tantas cosas desagradables, por calificarlo de un modo así aún suave, que ya no impactan como debieran impactar, porque es un continuo. Y esto era antes, pues ya veis ahora. En esta conferencia, que no ha durado tanto tiempo, ya habéis visto qué cantidad de todas estas cosas que aquí se citan se están produciendo. ¿Creéis que esto se va a detener? Esto no lo para nadie, porque esto irá creciendo hasta el fin, porque verdaderamente la gente no quiere saber nada de los mandamientos de Dios. Bueno, quizá de alguno igual le va bien, pero de los 10 que están en Éxodo 20, no en el Catecismo Católico, los verdaderos, Éxodo 20 en la Biblia, de esos, ¿cuántos quieren saber de los 10? Qué pocos,
qué pocos. Porque además unos los conocen y tampoco los siguen, pues ¿qué se puede esperar? Lo que dice aquí, que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra y cada vez se va retirando más deprisa, porque realmente la gente está despreciando como nunca al Señor. Y recordad, como en los días de Noé, y así está siendo. Y vamos a llegar a un punto culminante. Y todo esto, ¿para qué va a servir? Para que muchos pierdan la eternidad. Porque a la gente parece que no le gusta querer ser salva. Le importa un bledo la eternidad de estar bien con Dios, con el prójimo, con los ángeles, con los seres creados que hay en el universo, sin muerte, sin enfermedad, sin todo esto. A la gente parece que le importa un bledo. Primero prefieren lo de esta vida, y vaya asquerosa vida tantas veces, que lo que nos espera después. Pues ¿qué debemos hacer? Pues seguir diciendo a la gente todo lo que hay, que vean que estaba profetizado, que se está cumpliendo delante nuestro y que ya queda poco para la finalización de estas profecías que apuntan al retorno de Cristo. Pero antes, todo esto no aflojará, irá a más. Y ya sabéis todo lo que vendrá. Y lo iremos comentando en las conferencias siguientes también, aparte de todo lo que hemos comentado durante tanto tiempo ya, y que vemos cómo todo se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque las profecías del Señor, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White, no fallan nunca. Nunca, repito, nunca. Por tanto, pongámonos a tener el carácter que Dios quiere, a ser verdaderos cristianos y démosles el mensaje al mundo, porque de lo contrario, el mensaje llegará igual con nosotros o sin nosotros, o por nosotros o sin nosotros, pero nosotros nos podemos quedar fuera. Nos llamamos cristianos y muchos hasta adventistas y muchos incluso que siguen el cuarto ángel. Pues, señores, si no demostramos tener un carácter como el de Cristo, también nos vamos a quedar fuera. Ya nos podemos preparar todos, porque esto que estamos viendo aún ahora, aún no es nada con lo que espera que se viene sobre este mundo. Y, cómo no, aún más sobre el pueblo de Dios. ¿Somos conscientes de eso? Pues si amamos al prójimo, démosles el mensaje y vivamos la fe como se debe vivir. Y que Dios nos ayude, porque el gran engaño está a punto de cernirse sobre todo el mundo. Ya sabéis que el gran engaño es lo que se está preparando, el terreno de la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo y que va a llegar a embaucar hasta a los escogidos para la salvación. Muchos de ellos van a caer también. Y todo esto son los pasos previos. El mundo lo aceptará de un modo impresionante. ¿Y nosotros? Que Dios nos ayude a hacer su voluntad y a seguir extendiendo el mensaje a cada habitante de este planeta. Porque desde luego muchos deben conocer aún para poder ser salvos. Y cada uno decide, eso sí. Y también nosotros. Maranata 2031. El Señor viene muy, pero que muy pronto. Preparémonos y ayudemos a preparar a los demás. El tiempo se acaba. Dios os bendiga.